Tenemos un mensaje de María, una oyente con 2 hijas, que dice así: Hola Gonzalo, hola Elena, quería daros las gracias por el episodio de los celos entre hermanos. En casa estamos viviendo una situación así desde que nació nuestra segunda hija y de verdad escucharos nos ha ayudado muchísimo a entender lo que siente nuestra mayor y a actuar con más calma. Gracias por explicarlo todo tan bien y darnos tantos consejos. Pues gracias a ti, María. Estamos seguros que en muy poquito esos celos se habrán resuelto y las aguas volverán al cauce de vuestra casa. Disfrutad de la reciente maternidad. Ahora empieza Sin Cita Previa Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos a Sin Cita Previa Salud en Familia. Somos Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, somos pediatras y estamos encantados de compartir con vosotros estos ratitos en los que hablamos de salud infantil y crianza. ¿Qué tal, Elena? Hola Gonzalo y queridos oyentes. Hoy vamos a tratar un tema de rabiosa actualidad y no exento de polémica: los nativos digitales. Esa idea de que los niños ahora nacen ya sabiendo manejar la tecnología. Pero, ¿es esto realmente verdad? ¿Su cerebro es diferente o es un mito que nos hemos contado porque vienen rodeados de pantallas? Vamos a poner luz y ciencia sobre este tema, pero antes déjame que te haga una pregunta. ¿Es adecuado ofrecer juguetes digitales con muchas luces y sonidos a niños pequeños? ¿Realmente estimulan o bien pueden interferir en su desarrollo? Pues la verdad es que no son la mejor opción a edades tempranas. Los juguetes digitales generan una atención pasiva porque lo hacen todos solos, de modo que el niño no necesita explorar ni manipular, que es justo lo que impulsa su neurodesarrollo. Además, la sobreestimulación de luces y sonidos puede saturarles y dificultar la autorregulación. Para los más pequeños funcionan mucho mejor los juguetes simples, manipulativos y abiertos que fomenten la imaginación, la coordinación y el juego activo. ¿Y qué es este término el origen de este término de nativo digital, que suena ahí como muy moderno? Sí, es súper chulo, ¿no? Nativos digitales. Pero realmente... Como con el dedito preparado. Claro, a ver, si estamos hablando de tecnología, que es algo... O de la tecnología que estamos utilizando actualmente en el siglo XXI, pues tiene que ser un término no acuñado hace mucho tiempo, ¿no? Y fue Mark Prensky en el 2001 que acuñó este término de nativos digitales, ¿no? Ideando un poco 2 conceptos, ¿no? Por un lado, lo que son los nativos, que son jóvenes, contra los inmigrantes digitales, que son los adultos, ¿no? Que han tenido que aprender a utilizar la tecnología frente a pues, lo que serían seguramente nuestros hijos que ya han nacido con estas nuevas tecnologías. Realmente este término no es nada científico, no es neurociencia y se basa solo en la observación, ¿no? En la observación de niños pequeños que la verdad es que se les da súper bien utilizar las nuevas tecnologías. Tú le dejas a un niño de 2-3 años un teléfono móvil y seguramente te lo sabe desbloquear, te empieza a hacer fotos o te dice: mira papá, la aplicación está, le quitas este filtro así o lo haces de esta forma, ¿no? Pero realmente, bueno, ya lo iremos contando un poquito más en el desarrollo del episodio, pero sabemos que esto de nativos digitales es más bien un mito que una realidad, porque ningún niño nace sabiendo utilizar un móvil por el hecho de haber nacido en el siglo XXI. Pero antes de meternos en eso, vamos a hacer una muy breve historia de cómo llegamos hasta aquí, ¿no? A la tecnología del siglo XXI. Lo primero el primer paso que dio la tecnología en la que nos encontramos ahora fueron los ordenadores domésticos que aparecieron en los 90, sobre todo a principios de los 90, y fue el primer gran cambio de una tecnología que era accesible prácticamente a todo el mundo. Es cierto que los ordenadores son caros, pero bueno, son para domicilio, con lo cual las familias en principio podrían comprarlas. Y a finales de los 90 apareció el otro segundo hito muy importante, que es el Internet masivo, que llegara Internet a todas las casas donde hubiera un ordenador y un módem disponible, y esto nos abrió las puertas a consultar mucha información y a ponernos a todos en contacto. Además, a finales de estos 2000, el primer smartphone aparece en 2007, lo que produce una revolución total del acceso a la tecnología. O sea, que ya no tenías que llegar a tu casa y encender el ordenador, sino que lo llevabas en el bolsillo. Ojo, un teléfono, ¿no? Smartphone, pero que realmente no es un teléfono, es un ordenador en miniatura dentro del bolsillo, ¿no? Todos sabemos cuando la empresa que sacó por primera vez un smartphone como tal, que es Apple, y con Steve Jobs, y bueno, esto sí que ha supuesto el cambio radical, ¿no? Primero, ordenadores domésticos, internet, y los smartphones son los que han revolucionado las nuevas tecnologías que vivimos ahora. Pero además, un poquito más adelante, en torno al año 2010, llegan las tablets, de manera que ya no hacía falta ser un adulto y tener un móvil, sino que ya en todos los hogares y además en los colegios, pues todos los niños
por eso de ahí de la importancia, tenían acceso a la tecnología. Así que los niños pasan a relacionarse con el mundo desde lo digital, pero eso no implica que su cerebro haya cambiado. Claro, te refieres a que haya cambiado, a que porque que estén más que en constante contacto con la tecnología, que el contacto con la tecnología haya generado de forma nativa cambios en su cerebro que les haga más ¿cómo se diría? Bueno, más susceptibles o que lo tuvieran incluido en su neurobiología. Sí, como instintivamente poder utilizar esa tecnología de forma instintiva, ¿no? Yo creo que si lo habéis visto, lo habéis leído, esto es una cosa que cuando salen las tablets yo creo que corrió como la pólvora, muy viral, ¿no? De una niña pequeña con una revista que tenía en la mano y había una fotografía y estaba con 2 dedos como intentando ampliar la foto de la revista en papel, ¿no? Entonces es como, claro, es que son nativos digitales porque su cerebro ya está pensando en que pueden ampliar la foto como una foto digital de una tablet. No, mire usted, no. Realmente esa niña seguramente habría utilizado la tablet muchas veces y en la tablet eso se puede hacer. Lo que pasa es que luego cuando trasladas de una tablet al mundo real no todo ocurre como ocurren las nuevas tecnologías, pero de ahí es donde venía el término ese de nativos digitales, porque parece que nacen ya aprendiendo. No, esto no es así, porque realmente el cerebro infantil ¿ha evolucionado hasta ser un nativo digital? Pues la respuesta es que no, ¿no? Pues realmente solo han pasado 15, 20 años desde la salida de los smartphones y de las tablets, ¿no? No, es imposible que haya un cambio cerebral, genético, programático que haga que nazcamos con todo esto ya aprendido, ¿no? Bueno, todas estas cosas con el paso de muchísimos años, incluso miles de años, puede producir miles y miles de años, ¿no? Puede producir modificaciones en el cerebro. Por tanto, 15 o 20 años es insuficiente para producir estos cerebros. Así que los niños no nacen sabiendo, sino que aprenden a utilizarlo por imitación y exposición. O sea, están todo el día viendo a adultos utilizar, escribir mensajes, agrandar las fotos, grabar, llamar por teléfono, mandar un audio, pues todo lo que estamos haciendo los adultos todo el rato. De manera que son cosas que nacen de forma instintiva, las aprenden por observación y por imitación. Claro, porque el cerebro del niño está diseñado para aprender. Y entonces, si le exponemos a algo, lo aprenderá y lo acabará desarrollando muy pronto. Claro, si tú le enseñas una tablet con 10 años, pues lo hará a partir de los 10 años. Si le enseñas la tablet desde que tiene 6 meses, pues lo hará mucho antes, ¿no? Porque ¿cómo aprende de verdad un niño en el neurodesarrollo en general? Pues lo has dicho un poco, ¿no? A base de experiencias de utilizar algo, ¿no? Es un desarrollo cognitivo temprano que requiere pues manipulación de objetos reales, que haya un juego simbólico, una interacción social, con el que aprendes el lenguaje, movimiento, motricidad. Claro. Sin embargo, claro, respecto al aprendizaje, las pantallas a los médicos, a los pediatras no nos gustan porque son unidireccionales, ¿no? Es la pantalla la que emite el mensaje y hay poca interacción por parte del que lo recibe, ¿no? Si es verdad que puedes tocar la pantalla, puedes cambiarte de aplicación, pero es una cosa en la que está muy limitada la exploración sensorial, ¿no? Son bidimensionales, no se pueden palpar, no se pueden manipular, no las puedes cambiar de forma. De manera que el aprendizaje digital temprano favorece la atención rápida y poco sostenida. Claro, y además el cerebro, no para el aprendizaje digital, de hecho para el aprendizaje general lo que realmente necesita son experiencias analógicas, ¿no? Que crean esas conexiones cerebrales entre las neuronas, que sean sólidas, que sean de verdad. Un niño necesita saber que cuando coge la pala de un parque y la tira hacia arriba, vuelve a caerse al suelo. Y se te puede caer en la cabeza. Y otra vez, y tocarla, y que se le caiga en la cabeza, que eso le va a recordar que le hace daño. Son experiencias reales, analógicas, que realmente le enseñan, aunque no le ponga nombre, lo que es la gravedad, ¿no? Que las cosas tienden a caerse al suelo. Eso en una tablet no lo vas a aprender, por mucho que la sepas tocar, ¿no? Pues sí, habrá un programa diseñado que ves que hay un objeto que sube y baja, pero la traslación de eso a la vida real es mucho más complicada. Y entonces, pues bueno, ya lo hemos hablado en muchos episodios, al final el uso de pantallas puede distorsionar en el abuso un poco la realidad, y de ahí que la niña de esa revista intentara abrir una foto, cuando una foto en papel todos sabemos que es imposible ampliarla de forma digital, ¿no? Porque es una cosa analógica. Respecto a esto de los cambios, de que en 15 o 20 años se han producido cambios cerebrales que puedan hacer que una experiencia nueva sea nativa, a mí me gusta poner como ejemplo los libros.
¿vale? Aprender a leer. Porque si estamos hablando de que son nativos digitales, ya las personas que han nacido en este mundo después de 15 o 20 años habiendo esta tecnología, todas las personas deberíamos ser nativos lectores, ¿no? Porque la imprenta se inventó en 1450, han pasado casi 500 años, no, más de 500 años, ¿no? 600 años, pues joder, si lo de la tecnología ya es nativo, aprenderíamos leyendo. Pues no, necesitamos de la experiencia de aprender a leer y sobre todo además leer es un lenguaje, que nos enseñen el lenguaje de cómo funcionan las cosas, o incluso, bueno, aprender y que nos enseñen y que probemos de que se dicen así las cosas o no para poder desarrollarlo, ¿no? Ensayo-error. Claro, pero porque además, pero claro, esto no es así. Y luego, ¿cuál es la diferencia de leer en un libro respecto a leer en una pantalla? Claro, la lectura en papel va a favorecer la comprensión profunda, la concentración y la memoria. ¿Y qué pasa cuando leemos sobre una tableta? Pues que predomina lo que se llama el skimming, que es una lectura superficial, que es una lectura entre líneas, que deja casi. Sí, ¿no? entre líneas. La verdad es que cuando hicimos como en horizontal. No, la verdad es que ¿no? no sé cuál sería la traducción en inglés de skimming. Tú has dicho entre líneas, será esa la traducción, pero bueno, algo así de verdadero, pero sobre todo que haces una lectura menos profunda. Y por tanto, esa es una muy buena palabra. Y por tanto con menos comprensión. Tan importante es en el proceso del aprendizaje de la lectura que lo que estés leyendo lo aprendas a pronunciar, aprendas a leerlo y lo comprendas, ¿no? Y claro, si esto, a lo mejor una persona que ya adulta, que sea muy lectora, probablemente en la parte de leer no tenga tanto impacto como que un niño lea solo de una tablet, pero en un niño que tiene que tener un proceso de aprendizaje de lectura para llegar a ser un lector fluido, que le guste, y todo el aprendizaje que lleva la lectura consigo misma, pues no pueda ser tan profunda, ¿no? Porque como lleva distractores integrados además, ¿no? Enlaces, pincho y se pone. A veces le doy sin querer y se hace más grande la letra. Se me lleva al menú. Claro, o sea que realmente no la tablet que usamos todos de lectura, sin querer cuando le das a cosas salen distractores. Y un niño pequeño, pues eso le puede llevar a no leer. A distraer, ¿no? Claro. Distractores, distraer. Y aparte que está súper estudiado que el proceso de lectura en papel, lo habías dicho, ¿no? Es mucho más profunda, o sea, genera muchas más conexiones cerebrales, es un proceso mucho más analógico, por así decirlo, y de hecho seguramente se hace un muestreo de niños con el mismo nivel lector, por decirlo de alguna manera, les pones a un grupo a leer en papel y a otro grupo a leer en digital y luego les haces una prueba de comprensión lectora, van a puntuar muchos más los que han leído en papel. Y de ahí que muchos países y muchas instituciones educativas, con esto de las nuevas tecnologías que habían entrado bastante en las aulas, cada vez las están retirando más y están apostando pues por leer en analógico. Aparte, yo creo que lo hemos dicho muchas veces en este podcast, y para el que no lo sepa ya lo digo aquí, que yo soy disléxico y a mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo leer en digital, no consigo mantener la atención y mi comprensión lectora disminuye mucho, a diferencia de cuando leo en papel, que sí que soy capaz de mantener la atención y de entender realmente lo que estoy leyendo. Y creo que también principalmente porque no solo es un estímulo visual el que me produce la lectura, sino que también cuando lees un libro en papel hay unos estímulos sensoriales diferentes. Está por un lado la parte táctil de cuando pasas una hoja o pasas otro, incluso ahora que estoy comprando libros antiguos, el olfativo, ¿no? No huele igual un libro que huele otro libro, que un libro que está usado, que un libro nuevo. Eso en el digital lo estás perdiendo y sin embargo todos esos estímulos sensoriales que por un lado podrían parecer distractores, totalmente lo contrario, potencian mucho más la experiencia lectora, así que os recomendamos muchísimo que leáis y que lean vuestros hijos en papel. Estableced momentos claros de desconexión digital en familia, comidas, trayectos cortos, tardes en el parque y especialmente la hora previa a dormir. No solo mejora la convivencia, también el sueño, el comportamiento y la regulación emocional tanto de niños como adultos. Sin cita previa, ahora es mucho más. Se ha convertido en el espacio de podcast de salud de Adeslas. Cada 15 días podrás escuchar un nuevo episodio de Sin cita previa, salud en familia, con 2 pediatras en casa. Y la semana siguiente encontrarás otro episodio quincenal, pero de Sin cita previa, salud en la mujer, con Esther Gómez, mi enfermera favorita, que aborda temas de bienestar, prevención y cuidados específicos para la salud femenina. De esta forma, cada semana tendrás un nuevo contenido de salud de Adeslas en formato podcast. Solo tienes que buscar en tu plataforma favorita Sin cita previa, salud en la mujer y Sin cita previa, salud en familia. Sin cita previa, salud en familia, con
Dos pediatras en casa. Esta segunda parte, Gonzalo, me gusta especialmente porque bueno, viene a decir un poco que ya se ha descubierto que no tenemos nada de nativos digitales y que el proceso de aprendizaje merece más la pena que sea analógico que digital. Y claro, hemos ido muy rápido con este tema, pero ahora las instituciones educativas pues han tenido que dar marcha atrás a muchos proyectos que tenían escolares con las pantallas digitales y bueno, con las tablets y tal. Y bueno, esto fue porque cuando llegaron, se metieron toda la tecnología en las aulas, pues por aquellos 2010, cuando se idearon las tablets, dijeron, oye, esto es buenísimo para el aprendizaje, y hubo un entusiasmo muy importante por digitalizar las aulas, porque pensaron que así se mejoraba el aprendizaje, la motivación y el rendimiento. Pero ¿qué ha pasado? Ya han pasado 15 años de esto y bueno, han visto que hay resultados académicos peores porque aumentan las distracciones, disminuye la comprensión lectora, empeora la caligrafía y la planificación y hay más fatiga visual. Por tanto, las instituciones escolares con esta evidencia, que sí que hay evidencia científica de que esto ocurre, pues están dando marcha atrás a los proyectos educativos digitalizadores. De manera que en Suecia han decidido que vuelven a los libros físicos en primaria, Francia prohíbe los móviles en los colegios, Finlandia regula el tiempo digital en infantil y en España, en algunas comunidades autónomas se ha prohibido el uso de pantallas en las escuelas y la mayoría de los centros vuelven a cuadernos, libros y a escritura manual. Y a ver, yo creo que era un poco descabellado. Bueno, es que no se sabía que, ¿no? Los efectos. No se sabía, Elena, pero esto quizás saber. Es mi opinión, como pediatra, como padre, como persona que se interesa por la educación infantil, cambiar cómo se ha estado enseñando, que a lo mejor no era del todo adecuada y había muchas cosas que cambiar, pero un sistema educativo que se basaba en la enseñanza analógica, por decirlo así, de un día para otro, cambiarlo a la enseñanza digital, es que eso no tenía sentido. Entonces, igual que no tiene sentido cambiarlo de todo analógico a todo digital, seguramente tampoco tenga sentido prohibir absolutamente todo lo digital en las aulas. Yo creo que las pantallas tienen un papel como una herramienta más vehiculadora del aprendizaje en los niños, que no quiere decir que estén todo el día con una tablet, pero por ejemplo, una profesora puede tener una pantalla gigante que será una televisión gigante táctil y ahí hacer una presentación, eso yo no lo veo mal. De ahí a que los niños necesiten una tablet, creo que hay un camino muy, muy, muy largo que recorrer, ¿no? Entonces, bueno, está claro que, por ejemplo, necesitan aprender informática, ¿no? Claro, cómo redactar un email. No solo estoy hablando de la competencia digital, de cómo utilizar esto, que seguramente lo que utilicen cuando sean mayores en su trabajo, sino que hay ciertas herramientas digitales que sí que pueden tener un valor educativo. Y ahí es donde la investigación en educación debe tener su papel para decir qué cosas sí y qué cosas no. No vale que venga ahora el legislador y diga, no, ahora todas las cosas digitales fuera de las aulas. Bueno, a ver si vale, porque es lo que se nos obliga a hacer con la educación en España. Pero creo que hay que darle una vuelta mucho más, preguntar realmente a los docentes qué cosas pueden ser útiles y qué cosas no lo son, ¿no? Bueno, y por avanzar un poquito más en este tema, ¿qué es lo que se considera que una persona sea competente digital? Aparte de que lo utilice, ¿es que haga un buen uso o a qué se claro, aquí refiere estamos esto? Diferenciando entre lo que es el uso y la competencia digital, ¿vale? Hablaremos en el próximo episodio, ya os hago un spoiler, sobre la adicción a pantallas, y ahí sí que hablamos del buen uso de las pantallas, ¿no? En la parte del ocio, pero claro, aquí estamos hablando de lo que es la competencia digital, ¿no? Que es que los niños puedan utilizar esa pantalla sabiendo gestionar la privacidad que implica estar conectados a otras personas, identificar, por ejemplo, lo que son las falsas noticias, las fake news, diferenciar entre lo que es entretenimiento y lo que es información y autorregular el uso de las pantallas, poner un tiempo adecuado. Eso es lo que llamamos ser un competente digital, ¿vale? Eso es difícil, que por tanto también es un buen uso, ¿no? Pero claro, no nos llamamos a un buen uso de si es educativo o si es socio, ¿no? Y eso es la diferencia entre hacer realmente si una persona es un competente digital. Claro, el niño no, como hemos dicho, que no son nativos digitales, ¿no? Eso es una cosa más que se utilizó para el marketing y un artículo que es con lo que se nombró este término. Realmente lo que hay que intentar es que nuestros hijos sean, poquito a poco, se vayan haciendo competentes digitales y que entiendan
cuál es la tecnología a la que están expuestos desde que son pequeños, ¿no? Que sepan que si un programa informático, no sé qué, eso es a lo que veo, un programa informático, una aplicación, es un juego en línea que tiene opciones a un chat, ese chat lo puede leer cualquiera, y si lo puede leer cualquiera, puede estar estableciendo conexión con adultos, pues que puedan ser malintencionados. Yo no soy muy alarmista, pero es que esto es así, ¿no? O sea, no sabes lo que hay detrás de esa persona que puede estar hablando con tu hijo, ¿no? Entonces, eso lo tienen que entender desde que son pequeños. Ahí sí que hay que hacerles muy competentes digitales en los peligros que pueden tener estos mundos abiertos. Bueno, pues qué importante hay que los adultos les enseñemos el buen uso, el uso adecuado, y estemos acompañando en el aprendizaje de las pantallas, ¿no? Por tanto, se tendría que formar parte de la educación, pero sobre todo para estos asuntos. Y además, bueno, debemos proteger también sobre la hiperexposición digital a la que se ven sometidos los niños, porque puede afectar a la atención, al sueño, la regulación emocional, el lenguaje y la disminución del juego simbólico, que sabemos que es tan rica para el neurodesarrollo. En cuanto a la atención, pues ¿qué pasa? Que favorece la multitarea, que al final hace que nada te parezca suficientemente emocionante y estés haciendo eso y lo contrario, de manera que va a reducir la atención sostenida. Por ejemplo, dices, pues veo la tele y miro el móvil, ¿no? Sí, pues ni una cosa ni la otra. Iba a decir, estoy comiendo con el móvil en la mano porque estoy solo, y en vez de estar comiendo, aparte estoy mirando el móvil. El uso de tecnología mientras comemos, sobre todo en niños pequeños, es muy mala. Pero es una multitarea. Puedo comer a la vez que utilizo el teléfono. Bueno, sabemos también que puede afectar al sueño, porque la luz azul que emite, sobre todo en las horas previas a quedarse dormido, inhibe la secreción de melatonina e hiperactiva el cerebro, de manera que retrasa el inicio del sueño, lo que conlleva a déficit de sueño y falta de luego rendimiento en el siguiente día. Además, en cuanto a la regulación emocional, si por ejemplo utilizamos las pantallas como un calmante frente a una rabieta, eso sabemos que evita que los niños aprendan la autorregulación de calmarse y bueno, claro, y por tanto luego cuando no tengan la pantalla delante no van a saber gestionar la emoción. No van a saber gestionarlo, ¿no? En cuanto al lenguaje, pues sabemos que los niños expuestos a pantallas de forma muy precoz y además que inhibe el tiempo que pasan con otras personas, la interacción social y el tiempo que están aprendiendo, pues puede llegar a ocasionar retrasos en el lenguaje. Y por último, el juego simbólico es muy importante para el neurodesarrollo de los niños en la interacción social, e igual lo mismo en el lenguaje, la manipulación, y si esto está sustituido por el uso de una pantalla, pues evidentemente puede afectar al estímulo que el juego simbólico sí puede tener en el desarrollo del niño. Bueno, vamos a ir acabando con unas recomendaciones prácticas para las familias de cómo, ya que la tecnología, aunque no seamos nativos digitales, va a estar presente en nuestras vidas, para hacer un uso razonable, ¿no? Y un buen uso de las pantallas, ¿no? Yo creo que es importante establecer unos límites según la edad, no es tanto lo que hemos dicho de tantas horas o menores de 2 años 0 pantallas, de 2 a 5 años 1 hora, a partir de 5 años. No, ahora ya es hasta los 6 años. Bueno, sí, pero me refiero que no hace falta. Yo creo que hay que utilizar aquí mucho el sentido común, ¿no? En cuanto más pequeño sea el niño, menos horas de pantalla. Esto no quiere decir que cuando sean mayores más horas de pantalla lo utilicen mucho, pero que se entienda que cuanto menos sea el uso de pantalla, sobre todo en el ámbito de que no le requite horas a otras cosas, ¿no?, que hacer, pues mucho mejor, ¿no? Así que límites razonables según la edad, un uso compartido y acompañado en infantil, siempre supervisando las cosas. Si se ven expuestos a estímulos externos, pues que sea el adulto el que puede ir enseñando, mira, aquí no pinches, esto es peligroso porque tal, esto es un contenido que no es adecuado para tu edad. Bueno, no, pues, por ejemplo, el uso compartido, pues siempre va a ser mucho mejor jugar a un videojuego con tus hijos que jueguen ellos solos, ¿no? O sea, que sea una actividad compartida, eso es. Aunque no sea un videojuego expresamente diseñado para aprender, simplemente para el ocio, ¿no? Priorizar actividades analógicas, evidentemente, sobre todo cuanto más pequeños, utilización de uso de construcciones, pinturas, juego simbólico, lectura en papel, etc. Evitar las pantallas como herramienta para autocalmar las rabietas. Y muy importante, establecer normas familiares para el uso de pantallas. Sí, lo que hemos dicho antes de no utilizar pantallas en la mesa cuando estemos comiendo.
seamos mayores o seamos pequeños, no usar pantallas en la habitación donde nuestros hijos van a dormir y sobre todo no utilizarlas antes de ir a dormir, ¿vale? A veces es dependiendo de cómo de grande sea vuestra casa, pues a lo mejor hay alguna pantalla poder utilizarla en la habitación, pero sobre todo no la utilicéis en las horas previas al sueño. Y no está de más tener lo que se llama una bandeja de desconexión familiar visible, es decir, nuestros hijos van a ser pequeños y todavía no tendrán teléfono móvil o tablet, pero por ejemplo nos ven a nosotros, ¿no? Y hay que cundir con el ejemplo, y entonces tener una bandeja, por ejemplo, en el salón de casa en la que los adultos pongamos ahí los teléfonos y luego ya nos vamos a la cocina a hacer la cena, pues al final eso está enseñando a los niños que la tecnología no tiene siempre que estar presente al 100%, y aparte nos va a ayudar a los adultos a hacer un poco de desconexión digital que bien nos hace falta. Estas bandejas las hay desde algunas que se pueden comprar en cualquier gran almacén, que vienen incluso con un candado, una llave, que lo abre a los X minutos, o os vale una caja. O sea, al final es una cosa visual que entendamos de que estamos dejando ahí la tecnología para volver a lo digital y poder compartir entre todos esos momentos familiares. Volver a lo analógico. Y ahora unos consejitos. Toma nota. Que no te olvides. Los niños no nacen expertos digitales, aprenden por exposición, no por evolución. El cerebro infantil necesita experiencias reales, movimiento, lenguaje y juego para desarrollarse. La tecnología puede ser una herramienta útil, pero bien acompañada y con límites claros. Pues hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que os haya resultado interesante y nos despedimos hasta el siguiente. Gracias por acompañarnos un episodio más. Y gracias a Deslas por seguir siendo el promotor de Sin Cita Previa Salud en Familia. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! En el siguiente episodio hablaremos de la adicción a las pantallas.